Yo soy antiaplausos, yo no sé si lo sabéis. Me da mucha rabia los aplausos. Le estaba diciendo a Consuelo, se ve que estoy chapado a la antigua, me he quedado a la antigua, pero me da muchas gracias por los aplausos, pero me da... Bien, sobre todo cuando terminamos una canción empezamos a aplaudir y yo, señor, no sé, pero soy yo. Le he pedido a Jenner, por favor, que se grabe el mensaje. Están intentando, parece ser que el ordenador no va. Así que si no se puede grabar con toda esa tecnología que tenemos ahí, hagámoslo aunque sea con un móvil, si es posible. Porque estoy convencido que tengo un mensaje de Dios para la congregación. Es una lástima que falta mucha gente hoy, por la mañana, que deberíamos de estar aquí, pero bueno, sé que a veces no todos pueden, otros... Bueno, a ver, que no me quiero descentrar. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías 29. Y vamos a seguir con lo que empecé hace 15 días. ¿Cuántos os acordáis de lo que se compartió hace 15 días? Tenía un título, y el título era «Y mientras tanto, ¿qué?». ¿Os acordáis? Y tomamos, como base para la enseñanza, el texto de Jeremías 29. Y vamos a abrirlo y luego, después de orar, vamos a leer a partir del versículo 4. Y yo quiero invitarte a ponerte en pie. Y todo el que quiera, pon tu mano en tu corazón o en tu mente. Porque una de las cosas que entiendo necesitamos es que Dios cumpla lo que Él dijo hace varios miles de años. Pondré mis palabras, mis mandamientos, mis estatutos en sus mentes y en sus corazones. ¿Estáis conmigo? Pondré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Eso significa que la palabra de Dios tiene que desplazar lo que hemos creído, la forma en cómo hemos vivido, los conceptos con los que hemos crecido, tiene que desplazarlos, tiene que romper en nosotros las verdades que hemos creído y que nos han atado y llevarnos a la palabra de Dios que nos hace libres. Muchos siguen atados con mentiras que han creído como verdades. Y esas mentiras que han creído o hemos creído como verdades, que se han hecho verdad en nosotros, nos han influenciado a la hora de sentir, a la hora de emocionarnos y a la hora de actuar. Actuamos de acuerdo a nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es manipulada por las verdades o mentiras que hay en nuestra mente. Esas verdades que para nosotros son verdades, pero que muchas veces son mentiras que hemos creído, nos impulsan a emocionarnos erróneamente, a sentir erróneamente. Y para nosotros esto se ha convertido en una fortaleza que muchas veces nos impide obedecer la palabra de Dios. Pero Pablo escribió y dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fortalezas, argumentos que están en nosotros, en nuestras mentes, y que nos impide llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. No son principados y potestades satánicas, son conceptos religiosos, conceptos que han declarado contra nosotros, nunca cambiarás, que se han convertido en verdad en nuestra mente y han condicionado nuestro presente y nuestro futuro, si no cambian en nosotros.
La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis libres. Si el Hijo no os libertare, no seréis libres. Hemos cantado verdades, pero si esa verdad no se convierte en verdad en mi mente y transforma mi corazón, mis sentimientos y mis emociones me impulsarán a vivir contrario a esa verdad que hemos cantado. No sé si me estoy explicando. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que pongas tu mano sobre tu mente. Es simbólico, no hay nada mágico, no hay nada, y que le pidas a Dios que las verdades que tú has creído, que han condicionado tu vida o siguen condicionando tu vida, sean rotas por la verdad de la palabra en el nombre de Jesús. Y que al ser rotas esas mentiras, eso me va a llevar a una libertad para cumplir lo que Dios espera de mí en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte, Padre, que en esta mañana tu verdad reemplace las mentiras que Satanás, intentando hundirnos, ha hecho que creyéramos y que nos ha dicho a través de circunstancias, a través de personas o incluso a través de predicaciones y enseñanzas que eran sofismas porque no eran la verdad de acuerdo a como tú la has querido enseñar. Yo ruego, Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad, que tu palabra nos lleve a la verdad y que la verdad nos haga libres para que al salir de este lugar seamos plenamente libres para vivir conforme a lo que tú estás esperando de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Creo que me he explicado muy bien a modo de introducción. Si yo confieso a través de una canción que Jesús es el Señor, eso tiene que ser una verdad que yo tengo que estar viviendo. Porque si solamente es una canción emocional que me emociona hoy por la mañana, pero que no hace de Jesús Señor de mi vida, fuera de estas cuatro paredes, es una verdad que no ha desplazado aún una mentira. ¿Amén? Gracias por el amén. Jeremías 29. Para volver a reubicarnos, y creo que es una palabra del Señor. No digo esto para que tenga peso, es que estoy convencido. Y no soy fanático místico, tengo los pies sobre la tierra. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitarlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz vosotros tendréis paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. No atendáis a sus mentiras, a los sueños. Escucha, mira lo que dice: no atendáis a los sueños que soñáis. Se ha predicado muchas veces que Dios va a cumplir tus sueños. Dios no va a cumplir tus sueños. Yo sé que suena fatal en esta mañana. Dios quiere cumplir su sueño a través de ti, que es muy diferente. Y Él va a usar los recursos, lo que tú estás anhelando y lo que tú estás deseando para que su sueño sea cumplido a través de ti. Es diferente, no sé si me estoy explicando, porque muchas veces el Evangelio se ha limitado a eso. Ven al Señor y verás cómo tu vida cambia. Ven al Señor y verás cómo Él soluciona tus problemas. Ven al Señor y verás cómo Él te ayuda en los exámenes. Ven al Señor y verás cómo alcanzas una determinada carrera. Ven al Señor y verás cómo puedes comprarte un coche, cómo puedes comprarte una casa. Y estos son sueños nuestros que van a ser, que queremos que se cumplan. Que todo eso está bien. Pero el sueño de Dios es llevar el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra.
Y para eso, estábamos hablando antes, Mari Carmen ha dicho de orar por la iglesia perseguida. Me gustaría que escucharais los cristianos que viven en los países donde están siendo perseguidos. Ellos dicen, no necesitamos que oréis por nosotros vamos a orar por vosotros, porque la iglesia del mundo occidental necesita despertar a la verdad del Evangelio. Y con esto no estoy menospreciando lo que ha dicho Mari Carmen. Hay que orar por nuestros hermanos. Aleluya. Entonces necesitamos que Dios nos lleve a su verdad. Y dice, ni atendáis a los sueños que soñéis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así dijo Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Yo os visitaré. Amén. Yo os visitaré. Yo no sé si cuántos de los que estáis aquí anheláis una visitación de Dios. Pero la visitación de Dios, cuando Dios visita una iglesia, un país, un continente, una etnia, un lugar, esa etnia es transformada, esa vida es transformada, esa congregación es transformada. Amén. Y le dice a su pueblo Israel, no escuches las falsas profecías, porque yo no los he enviado. No estés solamente pendiente de que yo voy a cumplir tus sueños. Tú vas a estar 70 años en el exilio por causa de tu pecado, pero yo a los 70 años os visitaré. Yo a los 70 años os visitaré. Y la iglesia en el mundo necesita una visitación de Dios. La iglesia hoy necesita una visitación de Dios. Las mentes necesitan realinearse con la mente de Dios. Nuestros sueños necesitan realinearse con los sueños de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Si hablo así de serio no es porque estoy mosqueado, porque lo creo y es mi forma de expresarme. Voy a ver si lo puedo hacer con una sonrisa. Gracias. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué? Mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y luego versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aunque hoy estéis en el exilio, yo sé lo que quiero acerca de vosotros. Aunque hoy parezca que todo se desmorona, yo sé lo que quiero contigo, dice Dios. Porque tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Está diciendo, yo tengo pensamientos de paz, tengo pensamientos de bien y no de mal, para que al final obtengáis lo que realmente estáis deseando recibir. Amén. Amén. Dice, entonces, ¿qué ocurrirá después de los 70 años? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo oiré. Me invocaréis, oraréis, cuando os convirtáis de todo corazón, y yo oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando Dios visite y despierte los corazones. Aleluya. Seré hallado por vosotros. Haré volver de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Pero tiene que haberlo dicho Dios, no los falsos profetas. Tiene que haberlo dicho Dios. Y Dios cumplió su promesa. El pueblo de Israel fue deportado, muchos fueron matados, asesinados. Nabucodonosor invadió Judá, el reino de Judá, y Jerusalén fue sitiada, y después de aproximadamente 2 años se rindió. El rey fue llevado cautivo,
la familia real fue llevada cautiva y Nabucodonosor se llevó a los jóvenes, se llevó a todos los que eran útiles y dejó solamente a los enfermos y los ancianos en la tierra de Judá. Décadas antes, el reino del norte, y esto lo vimos hace 15 días, el reino de Israel, cuya capital era Samaria, fue también deportado. Vinieron los asirios. En la escuela estudiamos acerca del imperio asirio, ¿os acordáis? Y de Nabucodonosor I y Nabucodonosor II, cuando estudiamos historia. Pero toda esa historia está dentro de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, algo que los libros de historia no nos dicen en los colegios, nos habla acerca de la historia del pueblo de Israel. Y nosotros somos parte de esa historia, porque a través de Israel tenía que venir luego el Salvador del mundo. ¿Estás conmigo? Dios sigue trabajando. No ha dejado de trabajar. Jesús hace 2000 años dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo curro. Yo trabajo. Amén. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo Él cumplió su promesa? ¿Cómo la cumplió? Porque nosotros muchas veces le decimos a Dios que haga las cosas a nuestra manera y de acuerdo a como nosotros pensamos que tiene que ser hecho. Tal vez los israelitas pensaban que al multiplicarse se iban a levantar como un gran ejército, iban a pelear contra el imperio babilónico y luego se iban a volver gloriosos por su éxito y tal. Pero Dios actúa de manera que nosotros muchas veces ni lo pensamos. Te quiero invitar a abrir la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 36. Es el último capítulo de los libros de los reyes. Crónicas y reyes van unidos en la historia de los reyes de Israel. Primera de Samuel, segunda Samuel, Crónicas, Reyes y Crónicas. ¿Y cómo lo hizo Dios? El imperio babilónico cayó. Vinieron luego los persas. No sé cuántos habéis visto la película de los 300. Leónidas. Es una historia real, pero no tan fantasiosa como la presenta la película. Pues ahí estaba el Jerjes de Leónidas, aparece en la Biblia. Pero bueno, eso vamos a dejárselo a los espartanos, ¿vale? ¡Espartanos! Bien. Y se levanta un rey emperador perverso, pagano, cruel, llamado Ciro. Y fijémonos cómo trabaja Dios. Segunda de Crónicas 36, 22, 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios, que Dios habló a través de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Aún un pagano en mano de Dios puede ser usado por Dios para que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Nosotros queremos que los paganos, quítalos del medio, pero quién sabe si son las herramientas que Dios va a usar para despertar un avivamiento en una nación. Porque nosotros oramos muchas veces nuestra voluntad, pero nuestra voluntad tiene que alinearse con la voluntad de Dios y orar la voluntad de Dios. Dice, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, un pagano, no era un judío, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Dios manda a un rey pagano que reedifique el templo derribado de Jerusalén. No se lo pide a los judíos.
¿Estás conmigo? ¿Ven? Se lo pide a un Dios, a un rey pagano, a un rey impío. ¿Cómo trabaja Dios? Es espectacular la forma en cómo Él trabaja. Rompe todos nuestros esquemas. Amén. Y dice, Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, de todo su pueblo, se dirige al pueblo judío, sea Jehová su Dios con él y suba. Ciro lo que hace es invitar a todo judío que así lo quiera a volver a Judá, al reino de Judá y a Jerusalén. ¿Volvieron todos? No. Solamente volvió un puñado. Se había multiplicado durante los 70 años. Como se multiplicó el pueblo en tiempos cuando José estaba en Egipto y los 400 años de Egipto. Dice que las mujeres hebreas eran mucho más fuertes y más fecundas que las egipcias. Y se multiplicaron de tal manera que Faraón tuvo miedo de ellos. ¿Estás conmigo? Y una de las cosas que yo estoy convencido es que Dios quiere multiplicar su iglesia sobre la tierra y hacer que su iglesia sea fértil. ¿Amén? Aleluya. Ciro les invita a volver con una misión. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el motivo del por qué el pueblo de Israel, perdón, el pueblo, eran judíos, pueblo de Israel, pero en este caso judíos que estaban en la región de Mesopotamia, en la región de Babilonia, Persia, lo que hoy es Irán, Mesopotamia, Irak, Irán, bueno, eso habría que poner un mapa como habéis puesto de África también para ubicarnos. Dice, la misión era volver a reedificar el templo. No volver solo a vuestra tierra, sino volver a reedificar el templo. Y Esdras nos da unos detalles, el libro de Esdras, un poquito más amplios. No sé si estáis cansados, si os estoy aburriendo con esta lección de historia, o Dios nos está inquietando, porque al final vamos a llegar a lo que realmente tenemos que llegar. Dice Esdras en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, esto lo hemos leído antes en 2 de Crónicas 36, 70 años han pasado desde que el pueblo de judío fue llevado cautivo a Babilonia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, esto se repite, es lo mismo que se lee en Crónicas. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? El que quiera ir, que vaya. Vale. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo sea su Dios y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado, o sea, el que no quiera ir, en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. O sea, que tus vecinos te ayuden cuando tú vayas a salir de Persia para volver a Jerusalén. Y te tienen que dar oro, plata, ganados y todo, ¿vale? Dice, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y mirad, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Para entender por qué Benjamín, porque Benjamín era una de las tribus que estaba dentro de Judá cuando fue deportado el reino de Judá a Babilonia. Y los sacerdotes y los levitas
Todos aquellos voy a leerlo otra vez porque si no nos perdemos. Versículo 5, Esdras capítulo 1. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quiénes volvieron? Aquellos en los que Dios puso el deseo de volver. La obra es de Dios. Y seguramente que Dios tuvo que despertar, la versión de la palabra dice inspiró, que nos da el sentido de puso en ellos el deseo, es la forma en como Dios nos manda a un determinado lugar, ¿no? Cuando alguien dice, nosotros le llamamos llamado, el llamado de Dios, ¿no? Que a veces hemos torcido tanto esa palabra, ¿no? El llamado de Dios viene por un deseo que Dios pone en el corazón para un determinado lugar. Y ojalá y Dios ponga en esta congregación, no sé si todos, el deseo de edificar el templo de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se habían acomodado en Babilonia, se habían casado, habían prosperado, tenían casas. ¿Para qué complicarme la vida yo ahora que he emigrado de Judá? Encima ha sido Dios que lo ha hecho, estoy aquí en Babilonia. ¿Por qué me voy a complicar yo la vida volviendo a Judá cuando aquí estoy bien? Y muchas veces para movernos, Dios tiene que despertar nuestro corazón. ¿Amén? Eso nosotros le tenemos una palabra muy nuestra, muy evangélica, le llamamos avivamiento. ¿Amén? Tiro les invita a volver. No vuelven todos. La misión era reedificar la casa de Dios. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Espíritu despertó Dios. Nuestro espíritu necesita ser despertado por Dios. Inspiró, puso el deseo. Y luego, Esdras, cuando lees el capítulo de Esdras, ves cuántos volvieron. Volvieron 42.370 judíos. Regresaron bajo el mando de un líder llamado Zorobabel. Pero se les sumaron también 7.337 siervos y siervas. Habían prosperado, tenían hasta sus propios siervos. Y todos estos 42.370 más 7.337 son los que volvieron. La misión de construir la casa. Vienen, ¿y qué pasó? Empiezan la obra y empiezan a reconstruir la casa de Dios. Pero por la presión de los que habían quedado en Jerusalén, o sea, los nietos de aquellos que habían quedado en Jerusalén, que no habían sido deportados, dicen nosotros también. Le dicen que no, hay un conflicto. ¿Qué pasa? Que al final la obra se para. ¿Y qué cosas que a veces la obra se para? Y a veces por el conflicto que hasta los propios de la propia etnia entre sí mismos provocan. Pero eso es otra historia. La obra se para, la obra cesa. Lo que habían edificado fue una birria de templo. ¿Se entiende esta palabra birria? No sé si en todos los países hispanohablantes es lo mismo. Un templo, una chapuza de templo.
una chapuza de templo. Es más, cuando terminan el templo, y para que terminaran el templo Dios tiene que levantar 2 profetas, un tal Ageo y un tal Malaquías. ¿Habéis oído hablar de Ageo y Malaquías? Vale. Ahora hablaremos, no sé cuánto tiempo tengo, un poquito de lo que dijeron Ageo y Malaquías. Es más, los ancianos que vivían en Jerusalén y que habían visto el esplendor del templo que había edificado Salomón, cuando ven la birria de templo, se ponen a llorar. Y dice, ¿esto le habéis edificado al Dios que ha sostenido vuestras vidas? ¿Esto? Y Dios tiene que reprenderles. No a los ancianos, sino al pueblo. Y necesitamos a veces la reprensión de Dios. ¿Sabéis lo que es reprender? Reprender no es yo te reprendo en el nombre de Jesús. No. Reprender es hacer ver lo que no está bien para llevar a la persona a que haga lo correcto. Eso es llamar la atención. Una persona que anda desordenadamente, llamar la atención es sinónimo de reprender. Pasa que la palabra reprender no suena más fuerte. Y Dios les reprende. ¿Y les reprende a través de quién? A través de Ageo y a través de Malaquías. Y ojalá, y entre tanto falso profeta, hoy en el siglo XXI, Dios levante a Ageos y a Malaquías que digan a la iglesia lo que no quiere oír. Os sorprenderíais, bueno, igual no, igual ya no, la cantidad de falsos profetas que están usando las redes sociales para profetizar mentiras, falacias, que lo único que hacen es frenar, estorbar y parar la obra de Dios. Y lo hacen en nombre de Dios. ¿Estáis conmigo? Y lo hacen en nombre de Dios. Y nosotros, tristemente, muchas veces los creemos. Y nuestra espiritualidad para. Porque hemos creído una mentira y una falacia. Y nuestro servicio a Dios para. Y nos volvemos cristianos de domingos. Esto yo sé que aquí no pasa, eso pasa en otras congregaciones, ¿no? Lo digo con todo el peso de lo que estoy diciendo, ¿eh? Y Ageo tiene que intervenir. ¿Os parece que leamos un poquito de lo que dijo Ageo? Ageo le dice, ¿no os habéis dado cuenta que vuestras cosechas no son abundantes? Es como si los cielos estuvieran cerrados. Es como si no hubiera bendición. Se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho a Moisés en el libro de Deuteronomio. Cuando mi pueblo me dé la espalda, yo cerraré los cielos. Con un propósito, que el pueblo se vuelva a él. Y le reprende y le dice, a ver, ¿por qué vuestras casas, por qué no habéis escatimado en vuestras casas personales? ¿Por qué vuestras casas están bien edificadas, bien artesonadas y la mía está desierta, está abandonada? Porque hay una tendencia en nosotros, en el ser humano, por causa de la naturaleza caída, de la iniquidad. La palabra iniquidad significa tendencia al mal, que está en nosotros a ser ególatras. ¿Sabes lo que es un ególatra? Pensar solo en sí mismos, en nosotros mismos, y no en lo que Dios quiere que pensemos. Yo sé que esto suena un poquito así. Bien, se levanta Ageo, luego lo leéis.
Y les dice, a ver, Ageo 1, podéis leer Ageo 1 porque ahí viene, le dice a Ageo, por eso no hay buena cosecha, por eso es como si Dios nos hubiera abandonado, como si no estuviera con nosotros, y Dios seguía estando con el pueblo. Dice en el capítulo 2, ¿quién ha quedado? Versículo 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? O sea, el templo que edificó Salomón. ¿Y cómo la veis ahora? Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Está diciendo, el templo que habéis edificado es una birria de templo. No sé si sabéis cuántos templos se edificaron. Primero el tabernáculo que levantó Moisés, luego un templo majestuoso que levantó Salomón. Ese templo fue derribado, fue reconstruido con los que volvieron de Babilonia y de los que volvieron de las otras naciones, pero luego se levanta un rey en Israel llamado Herodes el Grande, que era medio judío y medio pagano, y para ganarse el favor del pueblo les edifica en un templo que era mucho más majestuoso que el templo de Salomón, y ese fue el templo que pisó Jesús. Y ese fue el templo donde acudía la iglesia a orar. Ese fue el templo donde Jesús tiró a los cambistas. Un templo precioso y majestuoso, pero fue el templo que en el año 70 de nuestra era fue derribado porque Dios había levantado un templo mejor. No hecho de piedras humanas, qué tontería digo, no hecho de piedras duras, frías, sino de seres humanos. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. Y desde entonces nos ha dado una misión, el edificar su templo. Porque los que estamos aquí no somos los únicos templos que Dios tiene en Chirivella, en Alacuás, en Aldaya, en cada uno de los municipios aquí representados o cada una de las naciones aquí representadas. El templo de Dios es el conjunto de todos los salvos a lo largo de la historia por la sangre del Cordero que han sido redimidos y en los cuales ha venido a morar el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Y luego Dios tiene que decirles, echarles una bronca. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros lo usamos como para Dios prospera porque Dios ha dicho mío es el oro. No tiene nada que ver. Lo sacamos de contexto. Dios está diciendo, la plata y el oro que trajisteis de Babilonia no fue para artesonar, para adornar vuestras casas, fue para que me edificarais templo. Así que el oro y la plata son míos. ¿A qué cambia el significado de este versículo? Y Malaquías tiene que reprenderles y reenseñarles. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y en todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Para la bendición de Dios, ¿qué tenían que hacer? Usar correctamente lo que era de Dios, que era el oro y la plata que habían traído de Babilonia. ¿Estás conmigo? Y para que la cosecha pudiera volver, o sea, cuando sembraban, en lugar de recoger 10 granos por un grano sembrado, que fueran cosecha de 100 granos de bendición, tenían que volver a lo que Moisés había establecido. Tenían que ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Y habían dos cosas, si entendemos. Lo que trajeron de Babilonia para reedificar la casa
y los diezmos y las ofrendas para que hubiera alimento en la casa. ¿Estás conmigo? ¿Y yo qué haré? Multiplicaré vuestra siembra. Multiplicaré vuestra siembra. ¿Qué podemos aprender de esto? En conclusión, no sé si homiléticamente está bien desarrollado este sermón, los expertos, esta enseñanza. En conclusión, esto me enseña que yo no puedo usar los recursos que son de Dios para mi propio provecho. ¿Estás conmigo? Que yo no puedo usar los recursos que son de Dios para mi propio provecho. ¿Qué me enseña esto? Esto me enseña que aunque Dios puede poner su deseo en mí, o sea, despierte mi corazón o me inspire, si no me cuido, puede llegar el día en que deje de dar lo mejor de mí para Dios, aunque sea Dios quien me haya despertado el corazón. Eran judíos que habían vuelto porque Dios había puesto en su corazón volver a edificar el templo. ¿Cómo dejaron de hacer la obra? Si Dios los había despertado. Y puede ser que Dios te haya despertado una pasión por algo. Si tú no te cuidas, puede ser que pierdas esa pasión. Aunque un día Dios te la despertó. Si dejo de estar haciendo lo que es la voluntad de Dios, puede ser que esa pasión, ese llamado, como nosotros podemos decir, o ese deseo que Él puso para hacer algo, se pierda y se disipe de tu corazón. Y hay cristianos que han perdido esa pasión y murieron sin haberla recuperado. Perdieron esa pasión y murieron sin haberla recuperado. No sé si Dios nos está hablando de una manera clara. Yo no puedo usar los recursos de Dios en mi propio provecho. Y hermanos, yo siento decirlo, yo sé que alguno a lo mejor no está de acuerdo, pero cuando yo retengo la parte que Dios ha dicho, esto es mío, estoy robándole a Dios. Y lo que estoy haciendo es frenar el avance del reino de los cielos, porque Dios necesita recursos para que el evangelio llegue a todas las naciones. Es muy fácil orar aquí por la etnia Wolof. Bendíceles. Pero ¿cómo oirán si no hay si no va alguien a hablarles? ¿Y cómo oirán si no hay quien les envíe? ¿Y cómo serán sostenidos los que son enviados? Amén. Queremos extendernos como iglesia. Falta mucha gente hoy en esta mañana. ¿Cómo abrir un lugar? Hay pueblos donde no hay lugar donde se congregan. Alguien nos preguntó si había una iglesia en Requena. Hay iglesia, pero no siempre lo que es llamado iglesia es iglesia que predica la verdad. Lo que quiero decir es que hay necesidad. No sé cuántos miles de pueblos en España aún no han oído hablar de Jesús, pero el Jesús religioso, y necesitan oír hablar del Jesús Salvador. ¿Cómo abrir un lugar si no tenemos los recursos? Y los recursos Dios nos lo manda en la Biblia, cómo obtenerlos. Y hermano mío, si no lo hacemos nosotros, Dios lo hará a través de otros. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir. Hermanos, si la iglesia en España necesita despertar al mundo misionero,
y necesita despertar a un evangelismo real. Porque oímos una muy buena enseñanza el viernes acerca de la realidad en cómo se encuentra el ser humano hoy alrededor del mundo. Y la única respuesta que el ser humano tiene para salvarse es Cristo, porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. La historia ha demostrado que repite los mismos errores, que seguimos egocéntricos, ególatras, centrados en nosotros mismos, y los que nos gobiernan o los que dirigen los países a través de la política, a través de la economía, están centrados en sí mismos. Y les importa 3 pimientos si un pobre no tiene para pagar la luz. Da igual que la subamos un 10% o un 100% o un 200%. Lo importante es que yo, que soy rico, me mantenga mi riqueza. Y esto lo único que lo puede cambiar es Cristo transformando el corazón de las personas. Y para esto estamos tú y estamos yo. Y todos los que estamos aquí, todos, niños, jóvenes, adolescentes y mayores, abuelos, con la ayuda de Dios, tenemos la capacidad de cambiar a través de la palabra bien predicada y bien enseñada el corazón de la gente. Amén. Hermanos, ojalá y no caigamos en el error de los judíos que volvieron. Lo bueno es que cuando abrieron en el final del libro de Esdras las escrituras y Dios empieza a hablarles, ellos ya no lloraban porque el templo era una birria, ellos lloraban porque se daban cuenta de cómo estaban sus corazones frente a lo que Dios había dicho a través de Moisés. ¡Wow! ¡Wow! Quedémonos con esto, hermanos. Dios quiere edificar su templo alrededor del mundo, la iglesia. Lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. Y Dios ha puesto recursos en nuestras manos que son suyos, que son únicamente usables, no sé si cabe esta palabra, de acuerdo al plan de lo que ha establecido Dios, el plan establecido por Dios. Yo no puedo retener lo que es de Dios, porque si retengo lo que es de Dios, freno el avance de su obra. Vamos a ponernos en pie. Muchos de los que volvieron pensaban que Dios iba, al volver de Babilonia, a establecer esa promesa de que Jerusalén iba a ser puesta como capital del mundo, por así decirlo, porque Dios lo había dicho a través de los profetas. Hasta que se dieron cuenta que aún habiendo pasado 70 años en el cautiverio, sus corazones no habían cambiado. Y que Dios tuvo que proveer de alguien para cambiar el corazón de la gente. A través de, como 530, no me acuerdo cuántos años, después de que volvieran de Babilonia, Dios llama a una mujer sencilla, una joven, cuyo nombre era María, y le dice: has sido escogida entre todas las mujeres para que tú tengas el Salvador. ¿Quieres? Y María dijo: que sea hecho conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo la cubrió y se engendró en ella un ser que es sobre todo, su nombre es Jesús de Nazaret, Jesús. Ese Jesús hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Jesús dijo: me iré, pero volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar. Y eso se va a cumplir, sí o sí. Se va a cumplir, sí o sí. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Obedecerle, vivir para Él, estar haciendo su voluntad. Por eso yo oro en esta mañana, Espíritu Santo, que despierten nuestros corazones a tu voluntad. Señor, que nos saques de nosotros mismos,
Que en la iglesia del mundo occidental, Padre amado, en tu iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo, que tan influenciada está por la sociedad, por la cultura occidental, Señor, tú despiertes nuestros corazones a tu plan, a lo que tú quieres hacer. Yo quiero rogarte, Dios, que las mentiras, como oraba al principio, que hemos creído incluso dentro del mundo cristiano, pero que no son la verdad, sean quebradas. Despierta nuestros corazones a través de tu palabra. Yo quiero rogarte, Señor, que esta congregación sea una congregación que se multiplica. Y Señor, tú conoces mi corazón, que yo puedo pensar que todo está bien, que a lo mejor pues en mi corazón pues está todo en orden, pero solo tú sabes si está bien mi corazón o no está bien, si las motivaciones que me llevan, las meditaciones de mi corazón son rectas y correctas. Y si no es así, te pido por favor que me lo muestres, porque quiero despertar y hacer tu voluntad y vivir tu voluntad. Ese es mi anhelo y mi deseo. Por eso te ruego, precioso Espíritu Santo, que moras en nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros no estamos del todo haciendo lo correcto. Sigues con nosotros, sigues en nosotros, Señor. Señor, sigues creyendo en nosotros. Precioso Espíritu Santo, sopla desde los cielos con tu poder y llévate todo aquello de nuestras vidas que no te agrada, para que podamos vivir conforme a lo que sí te agrada y conforme a tu voluntad. Padre, haz tu obra a través de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si hay alguien que la palabra le haya retado en esta mañana. No voy a preguntar que levantéis vuestra mano. Si te ha retado Dios a través de su palabra al salir por estas puertas, toma la decisión de ponerla en práctica. Que no se olvide, ni se pierda, ni desaparezca lo que Dios ha hablado a tu corazón o a nuestros corazones en esta mañana. Amén. Despido yo, Jenner, la reunión. ¿Dónde está Jenner? Sí. Sí, nos han pedido una petición de oración, y es que la hermana, si no he entendido mal, la hermana de Ana, pastor, que vive en Estados Unidos, América, en Estados Unidos, su marido ha fallecido de un infarto súbitamente y nos ha pedido que estemos orando por la familia. Así que vamos a, si me permitís, oro yo mismo. Sí, Ana es sí, la que nos machaca a veces con la cámara ahí, chip, ahí tomando fotos. No sé si está hoy aquí entre nosotros, Ana, si hay alguien de la familia, pero vamos a orar de una manera especial por la hermana. Sí, es que no me he explicado bien. No. Es el cuñado de Ana. Son varios hermanos. El cuñado de Ana es el que ha fallecido. Ellos viven en Estados Unidos. ¿Tienen hijos? Una niña de 12 años. Así que oramos. ¿Cómo se llama? ¿Consu? No sabemos. Pero Dios sí que lo sabe. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno y los pensamientos que tienes para nosotros son de bien y no de mal, y de paz. Y yo quiero rogarte, Dios, que visites de una manera especial el corazón de la hermana de Ana, de nuestra hermana Ana, en el nombre de Jesucristo y de su hijita. Señor, quiero rogarte que tu paz llene su corazón en este momento. Yo no sé si te conoce o no te conoce, pero yo quiero rogarte que todo sea para bien, aún esta tragedia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar, Señor, para que tu consuelo y tu paz, Señor, que vienen al corazón de tus hijos cuando pasamos por momentos así, inunden el corazón de esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús y de la familia de este hombre que ha fallecido, este hermano que ha fallecido. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias porque sabemos
que tú eres bueno y que quieres lo mejor para nosotros. Muchas gracias por todo. Amén. Amén.